Just Do It y su macabra inspiración. Un asesino en el corredor de la muerte, una frase escalofriante y una marca al borde del abismo. Pero, ¿qué tiene que ver un criminal con el eslogan más famoso del deporte? Más de lo que imaginas. Hoy te voy a contar cómo una frase fría y siniestra, dicha antes de una ejecución, acabó siendo el grito de millones de personas en todo el mundo. Entre ellas, tú y yo. Además, te contaré cómo esta frase transformó a Nike, por qué un preso pronunciaría unas palabras parecidas y por qué fue una palabra que marcó a mucha gente. Bienvenido a Publiart, tu canal sobre publicidad. Este episodio está dedicado a Just Do It, pero para entenderlo bien, comencemos por el principio. En los años 80, Nike no era el gigante que soy. De hecho, estaba tambaleándose. Reebok ganaba terreno rápidamente y amenazaba con expulsarlos del mercado. Nike necesitaba algo urgente. No un producto, no una zapatilla nueva. Algo más profundo. Necesitaba un mensaje capaz de conectar emocionalmente con la gente. Porque en el mundo empresarial, si no creces, mueres. Y relacionado con la muerte estaba el nacimiento del eslogan. Y no con el de la empresa, sino la de un preso. Para finales de los años 70, Gary Gilmore, un asesino condenado a muerte, estaba a punto de ser ejecutado en Utah. El primer preso tras la reactivación de la pena de muerte en Estados Unidos. Este hombre había matado a dos personas, a un empleado de un motel y a un gerente de una gasolinera. Además de tener la atención de gran parte del público por la pena de muerte, este hombre quedaría en la memoria de muchas personas, ya que a diferencia de otros condenados a muerte, Gary rechazó apelar la sentencia de muerte, su sentencia a muerte, mostrándose desafiante hasta el último momento. Y todos estos momentos fueron retransmitidos por los medios de comunicación. Las últimas palabras, cuando le preguntaron si tenía alguna última declaración, sus palabras fueron simples, directas y escalofriantes. Let's do it. Vamos a hacerlo. Ahora volvamos a nuestra historia principal. Vamos a seguir comprendiendo en qué contexto nació esta frase. Para los años 80, Estados Unidos salía de una recesión, ya que, como recordarás, durante los años 70, el mundo sufrió una de las mayores crisis energéticas, la del petróleo. Pero tras la crisis, el éxito florecía, el fitness era tendencia, las tensiones raciales se palpaban, y gran parte de la gente buscaba algo con el que se sintiera fuerte. Para entender por qué Just Do It funcionó tan bien, hay que mirar también cómo era la publicidad de los años 80, no solo el contexto histórico. En aquel entonces, las marcas deportivas no hablaban de emociones, hablaban de rendimiento, de producto, de tecnología. Reebok, por ejemplo, apostaba por los aeróbicos, con anuncios llenos de música disco, colores chillones y mensajes como "Let's get physical". Eran los tiempos de James Fonda en mallas, de cintas en la cabeza y rutinas coreografiadas. Todo muy visual, muy de moda, pero superficial. Puma seguía centrándose en atletas profesionales, en mostrar su logotipo en grandes competiciones. Eran anuncios que parecían más catálogos que historias. Y Nike, nuestro protagonista, tampoco se quedaba atrás. Hablaba de suela, de tracción, de amortiguación. Todo muy técnico, todo muy aburrido. La mayoría de las campañas se limitaban a mostrar el producto y decirte por qué era el mejor. Pero nadie te decía cómo debías sentirte. Nadie te hablaba directamente al corazón. La historia del eslogan más famoso del deporte no comienza con una idea brillante, sino con una crisis. Phil Knight, el cofundador de Nike, sabía que la marca necesitaba algo más que una campaña. Necesitaba una historia, un alma. Fue entonces cuando se acercaron a la agencia Wieden & Kennedy, la firma independiente y relativamente joven en aquel momento, ubicada en Portland, no en Nueva York ni en Los Ángeles, lo que hacía la diferencia. Dan Wieden ya había trabajado con Nike anteriormente, pero esta vez el reto era mayor. Se trataba de crear una campaña integral que uniera todas las divisiones de Nike bajo una misma idea. Running, baloncesto, mujeres, fitness, jóvenes, mayores. Un reto creativo,
brutal. Durante semanas, él y su equipo recopilaron datos, hicieron sesiones de brainstorming, hablaron con atletas, observaron consumidores, buscaron insights. Pero todo parecía disperso. Había muchas historias, muchos targets, muchos tonos. Faltaba un hilo conductor. Fue en ese momento de confusión cuando ocurrió algo clave. Weiden recordaba una noticia que le había impactado años atrás: la ejecución de Gary Gilmore. Y esa frase final, "Let's do it". Al principio sonó descabellado. ¿De verdad pensaban basar su campaña deportiva en las últimas palabras de un asesino? Pues sí. Pero como buen creativo, Weiden no pensaba en lo literal. Pensaba en lo simbólico, en la fuerza brutal de esa frase, en lo que podía significar si se sacaba del contexto oscuro y se reformulaba. Así nació el germen Just Do It. Pero antes de presentarla, tuvo dudas. De hecho, sus propios compañeros no estaban convencidos. La consideraban vaga, demasiado simple, hasta aburrida. Nike, sin mucho entusiasmo, aprobó la idea. Y sin saberlo, acababa de dar luz verde a una de las decisiones más rentables de la historia de la publicidad. Cuando Nike aprobó el eslogan Just Do It, el reto no había terminado. Había que llevarlo al mundo real, convertir esas 3 palabras en imágenes, sonidos, en historias. Y lo hicieron con una campaña que, en retrospectiva, fue un golpe maestro, pero en su momento parecía algo arriesgado. El primer anuncio se estrenó en 1988 y no tenía atletas famosos, no tenía efectos especiales, no tenía música épica. Tenía a un anciano corriendo. Walt Stack, o Steck, no sé muy bien cómo pronunciarlo, de 80 años, corredor de San Francisco. Lo vimos trotar por el puente Golden Gate, en San Francisco, tranquilo, alegre, y dice algo así como: "Todos los días corro 17 millas. Por la mañana dejo mis dientes en la taquilla del gimnasio y salgo a trotar". No es una estrella, no está musculado, no es joven, pero es real. Y sobre esa imagen aparece el eslogan, simple y poderoso: Just Do It. Ese fue el primer anuncio, y fue un éxito. Porque rompía todas las reglas, no mostraba producto, no hablaba de tecnología, no enseñaba logos por todos lados, no era aspiracional, era humano. El mensaje era claro: no tienes que ser un campeón olímpico, solo tienes que salir y hacerlo. Poco a poco, Nike comenzó a mostrar gente real haciendo deporte. Y es más, fue una de las primeras marcas deportivas en mostrar mujeres reales haciendo ejercicio, sin sexualizarlas. A la vez que mostraba minorías raciales, personas mayores, discapacitados, niños, todo lo que representase gente real. Los resultados, en solo un año, gracias a la campaña, dieron a Nike el 40% del mercado estadounidense, cuando antes de la campaña controlaba el 18%. La compañía pasó de facturar en menos de una década de 800 millones a más de 9.000 millones de dólares. Cuando Nike lanzó Just Do It en 1988, el mensaje era simple: hazlo, sal y corre, enfréntate al reto. Pero con el paso de los años, ese eslogan dejó de ser un simple empujón deportivo. Se convirtió en una declaración de valores, en una postura, en un grito para enfrentar no solo los desafíos físicos, sino también los sociales, culturales y emocionales. Y esa transformación no ocurrió de golpe. Fue un proceso lento, campaña tras campaña. Nike empezó mostrando historias reales, mujeres que hacían ejercicio sin buscar la aprobación de nadie, personas con discapacidad física superando barreras, atletas que hablaban de su salud mental, del fracaso, del dolor, no solo del éxito. En 2017, Nike lanzó una campaña con Serena Williams. Corrompía todos los esquemas. En ella se mostraba cómo desde pequeña fue juzgada, criticada, subestimada. Pero el mensaje era claro: It's only crazy until you do it. Solo es una locura hasta que lo haces. Una frase que actualiza el espíritu de Just Do It, pero con un nuevo contexto.
el de las mujeres que luchan contra la presión social, el racismo, el machismo. Y aún así, lo hacen. Luego llegó el maratonista Eliud, que rompió la barrera de las 2 horas, un logro que parecía inhumano. Nike lo acompañó con una narrativa visual sobria, casi espiritual. No era solo una victoria, era una nueva frontera humana. Y otra vez, Just Do It. Pero nada sacudió tanto la imagen pública de Nike como lo que sucedió en 2018. Mientras que la NFL, la National Football League de Estados Unidos, expulsaba de facto a Colin Kaepernick por arrodillarse durante el himno nacional en protesta contra la violencia policial, Nike decidió hacer algo que muchas marcas jamás se atreverían. Lo convirtió en el rostro de su nueva campaña. Una imagen en blanco y negro, con una sola frase. Believe in something, even if it means sacrificing everything. Cree en algo, incluso si eso significa sacrificarlo todo. El impacto fue inmediato. Grupos conservadores pidiendo boicot, se quemaron zapatillas en las redes sociales, las acciones de Nike cayeron brevemente. Pero en menos de una semana, las ventas se dispararon un 31%. ¿Pero por qué? Porque Nike entendió que, en un mundo polarizado, el verdadero valor no está en agradar a todos, sino en ser coherente con lo que representas. Y Just Do It siempre habló de eso, de actuar a pesar del miedo, de dar un paso incluso cuando nadie te apoya, de hacerlo, aunque el precio sea alto. La consolidación del eslogan es debido a que pasó de lo personal a lo colectivo, de lo físico a lo ideológico, y es lo que mantiene a Just Do It, a Nike, relevante durante más de 30 años. Hay algo que muy pocas campañas publicitarias logran: trascender el producto, trascender la marca y convertirse en cultura. Just Do It es una de ellas. 3 palabras que ya no pertenecen solo a Nike, ni siquiera a los deportistas, porque cuando algo se convierte en un símbolo, deja de ser propiedad privada. Se vuelve parte del lenguaje, parte del imaginario, parte de nosotros. Hoy puedes ver Just Do It tatuado en brazos, en paredes de gimnasio, en pancartas de protestas, en hashtags motivacionales y en vídeos de TikTok o de YouTube, donde alguien se levante de la cama tras una depresión para intentarlo de nuevo. Nadie necesita explicar de dónde viene. Todos entienden lo que significa la palabra. Y es que su poder está precisamente ahí, en lo abierto, en lo flexible, en lo universal. Un eslogan que sirve tanto para un atleta como para una madre soltera, un emprendedor, un estudiante o alguien luchando contra su adicción. Just Do It es una frase que no te mira desde arriba, te habla desde dentro. Y su eco ha sido tan profundo que ha influido en el arte urbano, en el diseño gráfico, en campañas políticas, en discursos de superación personal. Desde camisetas hechas por fans hasta carteles que cambian la frase a propósito. Just do it quiet, just breathe, just resist. Incluso quienes la critican la usan como referencia, porque es imposible ignorarla. Lo mismo ocurre con Think Different de Apple o Just We Can de Obama. Frases que nacen de un contexto, pero se transforman en algo más que su origen. Hoy, décadas después, Just Do It sigue siendo un poderoso recordatorio de determinación, de esfuerzo, de coraje. Nike no vende solo zapatillas o ropa deportiva, vende una mentalidad, una filosofía de vida. Su publicidad no te enseña cómo correr más rápido o saltar más alto, sino que te anima a enfrentarte al desafío, a superar el límite, resonando profundamente con cada persona que lucha diariamente por alcanzar sus metas. Y hasta aquí la historia de cómo 3 palabras cambiaron para siempre la manera en la que entendemos la publicidad, el deporte y la vida misma. Esto es Publiart, tu canal sobre publicidad. Y quizás nos vemos en otro episodio. Chao.